para nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Quiero recordarles que el libro de Gálatas está dividido en 3 partes. Capítulo 1 y 2 es una biografía de Pablo, defendiendo su testimonio, defendiendo lo que él enseñaba, lo que él predicaba. Acordémonos, las iglesias en la región de Galacia habían cambiado la doctrina, la enseñanza que Pablo les había enseñado y se habían vuelto otra vez a seguir la ley judaica. Esto fue a causa de judíos que llegaron a la iglesia. Pablo defiende la enseñanza que él les había dado en los capítulos 1 y 2. Capítulo 3 y 4 es doctrina. Ya es aquí donde Pablo empieza a enseñarles la doctrina del evangelio. Ahora mucha gente dice, ya van a hablar de doctrina otra vez. A mí no me gusta la doctrina. ¿Por qué tenemos que hablar de doctrina? En realidad, la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Enseñanza, eso es todo. Así que en los capítulos 3 y 4, Pablo empieza a enseñarles, a recordarles la doctrina, la enseñanza que al principio ellos conocieron. Y por último, capítulos 5 y 6, ya es la práctica de todo lo que él les va a enseñar. Entonces el capítulo 3 empieza hablando de una doctrina muy esencial para la vida cristiana, para el creyente en sí: la fe. Una palabrita tan pequeña: fe, F-E. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa palabrita fe, usted no puede conocer a Dios. Usted no puede recibir a Dios. Usted no puede aceptar que Jesucristo es un Salvador y que Jesucristo quiere rescatarle de donde usted se encuentra. Sin fe es imposible. ¿Qué quiere decir imposible? Que no se puede. No se puede. El agua y el aceite es imposible que se mezcle, que se junte. La luz y las tinieblas es imposible que se mezcle. Si está un cuarto en oscuridad, usted enciende una luz. Y por muy pequeña que la luz sea, va a resplandecer y se va a ver inmediatamente. Es imposible, no se puede conocer a Dios sin fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que le da premios, galardonador a los que le buscan. Usted está aquí en este día, se ha acercado a Dios, pero ¿cree usted que hay un Dios? ¿Conoce usted a ese Dios al que está buscando? Necesita fe. Fe. Ahora, fe no quiere decir que yo lo entienda todo. No quiere decir que tengo que ver para creer, como lo hizo Tomás. Hasta que no vea las manos, los pies, los agujeros, no voy a creer, dijo Tomás. Y Jesús, cuando se apareció, le dijo: Tomás, ¿ves los agujeros? Mete tu dedo, Tomás. Y dijo: bienaventurados los que sin ver han creído. Esos somos nosotros. Nosotros no hemos visto a Jesucristo físicamente. Sin embargo, hemos creído. Hemos creído que Él vino, nació de una mujer virgen, María, que creció, fue un hombre como todos nosotros, que fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Y días después ascendió.
y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día va a regresar. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio, pero requiere fe. No lo tiene que comprender, no lo tiene que entender. Simplemente lo tiene que creer, lo tiene que aceptar. Y Pablo aquí les está diciendo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. Me gusta Pablo. Pablo es un hombre que no se detiene. Cuando él tiene que corregir algo, lo corrige. Cuando confrontó a Pedro, en lo que Pedro estaba haciendo, dice: inmediatamente tuve que hablar con él. Hermano Pedro, Peter, ven, hablemos. Pete, hablemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo que tú estás haciendo no está bien. Y ahora aquí les habla a la iglesia en general y les dice: Gálatas insensatos. Es un término muy fuerte. Está diciendo que no entienden, no comprenden lo que están haciendo. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué había pasado? La iglesia se había desviado de lo que había creído en el principio. Había dejado la relación de Dios a través de la fe por una religión de obras. Y cada vez que leo este pasaje, mi mente se va a Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Y Jesucristo tiene una carta muy interesante a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Se te ha olvidado de dónde veniste. Y le dice en el capítulo 2, versículo 5, acuérdate de dónde caíste y vuelve a hacer las primeras obras. La iglesia de Gálatas se había olvidado de dónde habían salido, de dónde habían estado. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, muchas veces nos olvidamos de dónde estábamos? Y empezamos a buscar a Dios por otros lados donde no está. Y aquí Pablo les dice muy claramente: ¿quién os fascinó? ¿Sabe que la Biblia, la traducción de la Biblia Jubileo del 2000 dice esto: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os encantó? ¿Quién les tapó la vista para que obedecieran otra verdad? ¿Sabe que la gente a veces viene y trata de convencernos de que el evangelio que estamos sirviendo, que estamos siguiendo, que Jesucristo que servimos, no es la respuesta? Que hay muchas maneras de llegar al cielo. Lo único que se necesita es sinceridad. Bueno, pues esa gente puede estar sinceramente perdido sin darse cuenta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo les dice aquí: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les está haciendo referencia, quiero que vaya conmigo al capítulo 10 de Hebreos. No pierda el lugar de Gálatas porque vamos a regresar. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La iglesia en la región de Galacia, había muchos judíos, y Pablo está llegando al centro del judaísmo, a los sacrificios que ellos conocían, a los sacrificios, a las reglas, a las leyes que ellos seguían, la circuncisión, todo esto que era parte de su vida. Pablo les dice, ¿cómo es posible que se hayan alejado? ¿Quién les tapó la vista para que siguieran otro evangelio que no es a través de la fe? Cuando ya claramente se les ha presentado que Jesucristo fue crucificado. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes ya saben que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 9 nos dice que sin derramamiento de sangres no hay remisión de pecados. Jesucristo tenía que venir y tenía que morir y derramar su sangre, entregar su vida para que usted y yo fuéramos salvos. En el Antiguo Testamento, en el pasado, se requería que todos los días un sacrificio se ofreciera en la mañana y en la tarde. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación a ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. Pero esos sacrificios jamás quitaron el pecado del mundo. Simplemente lo cubrían. El sacrificio que la gente ofrecía solo cubría el pecado del mundo. No lo borraba, se quedaba ahí. Fue hasta que Cristo vino que ese sacrificio perfecto, de una vez y para siempre, quitó el pecado del mundo. Y desde entonces ya no hay más sacrificio, ya no hay más ley, no más circuncisión, no más ritos que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. ¿Sabe que me da tristeza como recientemente muchos cristianos han vuelto a otras religiones donde no se encuentra Dios? ¿Cómo buscan a Dios en el mormonismo, entre los testigos de Jehová? Ya habiendo conocido la verdad, habiendo ya conocido a Cristo, regresan a lo que antes conocían. No lo puedo entender. ¿Cómo creyentes regresan o buscan en el Islam a Cristo? O dicen, niegan que Cristo es Dios. No lo puedo comprender. Puedo entender cuando la gente no conoce a Dios. Pero cuando un cristiano, un creyente, o regresan al judaísmo, no lo puedo entender. Porque Cristo no se encuentra ahí. Y si usted en este día conoce y sabe las tradiciones de otra religión, déjeme decirle que esas religiones solamente le llevan cerca de Dios a través de sus propias obras. Pero jamás le pueden salvar. Nunca. La salvación solo está en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les dice a los hermanos, cada uno de ustedes recibió el Espíritu Santo. El cristiano, el creyente, cuando acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Entra en el corazón de uno y mora en el corazón de uno. Y poco a poco empieza a limpiar la casa. Empieza a sacar. Empieza a tirarlo todo. Es como una mudanza, ¿verdad? Y el Espíritu Santo quiere que su casa esté limpia. Quiere que su casa esté vacía. Que ya no tenga nada de lo que estaba antes. Porque ahora Él mora ahí. Pablo les dice, ¿conociste al Espíritu Santo por las obras, por la ley o por fe? Es por fe que creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pastor, yo no estoy seguro si el Espíritu Santo mora en mí. Hay gente que todavía lo duda. ¿Cuándo es bautizado uno en el Espíritu Santo? Es bautizado en el Espíritu Santo el momento que usted acepta a Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es constante. Es constante. Cada vez que usted vuelve a entregarle, a dedicarle su vida a Dios, usted es lleno más y más y más del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere del cristiano, que crezcamos cada día más, no que nos quedemos estancados. El Espíritu Santo se recibe por fe y lo creemos. Ahora usted dice, no estoy seguro. Si no lo cree porque la palabra de Dios lo dice, créalo por las maravillas que Él ha hecho. El versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros. ¿Cree usted en los milagros? Amén. Mucha gente no cree en los milagros. Yo sí creo. Yo creo en el Dios de milagros. Yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra con simplemente hablarlo y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Esa es la teoría del Big Bang. God spoke it and it happened. Bang, just like that. Esa es la fe. Que creemos que Dios lo creó todo. Sin embargo, hay gente que duda del poder de Dios. Y si usted hoy en día dice, yo no he visto ninguna maravillas en Dios, ¿qué tal su vida? ¿Ha cambiado su vida? ¿No es eso una maravilla que nuestra vida haya cambiado cuando usted piensa dónde estaba, quién era y ahora quién es? Por la misericordia de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Dios ha actuado en nuestra vida y ha cambiado cada uno de nosotros. Ese es el testimonio más grande del poder de Dios. Los millares y millares de personas, de vidas que han cambiado solo por el mensaje de este libro sagrado. Amén. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora hace referencia al Antiguo Testamento. Y una persona me hizo una pregunta una vez y me dijo, pastor, si nosotros somos salvos por la fe en Cristo, ¿qué de las personas que vivieron el Antiguo Testamento? Yo le dije, también. Los que fueron salvos fueron por la fe en Cristo. La única diferencia es que nosotros sabemos que Él ya vino porque la Biblia no lo dice. Ellos lo creían porque Dios se los había dicho. A ellos les hablaba a través de los profetas, dice Hebreos, mas a nosotros nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. No hay diferencia. Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos lo conocemos y sabemos hasta el canto ese? Padre Abraham tenía 2 hijos. Sí lo ha escuchado, ¿verdad?
Lo creemos, lo vemos como el padre de la fe. Hebreos capítulo 11 dice, si quiere ir conmigo, puede ir conmigo, si no lo leo yo. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole se le dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham. Bueno, en realidad le hizo dos promesas. Primero, que le iba a dar la tierra de Canaán, pero que se la iba a dar a su descendencia, a su hijo. Y Abraham a los 75 años no tenía descendencia. Y esperó hasta los 99 años, cuando Dios le dio a un hijo, Isaac. ¿Cumplió Dios su promesa? Amén. Sí. ¿Tenía fe Abraham? ¿Sabía a dónde iba? No. Dice la palabra de Dios que salió del lugar donde estaba sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una tierra, la tierra de Canaán, y va a ser para tu descendencia. Pero tienes que salir de donde estás. Tienes que dejar a tu pueblo, a tu descendencia, e ir a la tierra. Y Abraham dijo, ok. Agarró sus cosas, sus maletas, y los echó en el burro y vámonos. ¿Y a dónde vamos? No sé. Dios me dijo que fuéramos a Canaán. ¿Canaán? ¿Dónde está Canaán? No sé. Dios nos va a llevar. Oh, y a propósito, es para nuestro hijo. ¿Qué hijo? Abraham, estás loco, le dice Sara. ¿Qué hijo? Y Abraham, no sé, pero Dios lo va a dar. Con razón le llamamos el padre de la fe. Nosotros no nos podemos mover sin tener un lugar a donde vamos, ¿verdad? O levántese de repente, agarre todas sus cosas, échelas en su carro, ahora ya no burro, ¿verdad? Su carro, y váyase. ¿A dónde? Pues no sé, a donde Dios nos lleve. No, ¿verdad? Eso es absurdo que pensemos así. Sin embargo, Abraham creyó la promesa que Dios le había hecho, y le fue contado por justicia. Usted y yo hemos creído en una promesa. La promesa que Jesucristo dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice en Juan capítulo 14. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros lo creímos. Y levantamos la mano un día y dijimos, yo creo. No lo entiendo completamente, pero lo creo. Es como cuando Dios le habló a Abraham. Y Dios nos dijo, acepta a mi hijo Jesucristo y serás salvo. Tendrás una vida eterna. Y levantamos la mano y dijimos, lo acepto, lo creo. Y por la fe ahora sabemos y creemos que un día vamos a llegar a la tierra prometida. Vamos a estar reinando una vez más con Cristo. Esa es la fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano
la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Este versículo es importantísimo en la Biblia, porque Abraham no era judío, era considerado gentil. Abraham de Ur de los caldeos, se me olvidó la palabra, Ur de los caldeos, sí, de los caldeos. Ur se encuentra lo que es ahora Irak. Irak no estaba en Canaán. Así es de que aún Abraham, siendo un gentil, considerado un gentil, Dios lo llamó. Aunque nosotros no somos considerados israelitas, hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios. Versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. A veces cuando estoy compartiendo con la gente les digo: si usted muriera hoy, ¿cómo sabe que va al cielo? Y la gente a veces dice: pues yo creo que soy buena gente, hago buenas obras, voy a la iglesia, honro a mis padres, y saben lo que es en nuestro propio término una buena persona. Y le digo yo: ¿y qué de sus pecados? Me dice: mis pecados. Me dice: no, estoy bien. ¿Alguna vez ha pecado? No, nunca. ¿Ha guardado toda la ley? Bueno, depende, ¿verdad? Definamos la ley. Y usted sabía que dice la palabra de Dios que si quebramos una de las leyes, la quebramos toda. Así es de que por nuestras propias obras jamás seremos justificados. La gente cree que por ser buena gente nos vamos a ganar el cielo y nos vamos a ganar la entrada al cielo. Desafortunadamente no es así. Dice que todos los que han creído en Cristo, dice la palabra de Dios, acabamos de leer, somos los que tenemos herencia por la fe. Usted puede creer en el que usted quiera. ¿En quién? En la Virgen María, en Mohammed. Usted puede creer aún en mí. No le salva. No le salva. Solo la fe en Cristo es la única que salva. Cristo, versículo 13, nos redimió. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que pagó un precio. Dejó todo lo que tenía. Dejó su reino para venir a hacerse humano y para redimirnos. Es como un mercader, dice la palabra de Dios, que vende todo, que encontró una perla y vende todo por esa perla. Porque vio el precio, vio lo que esa perla valía. Y lo vendió todo, lo dio todo por comprar esa perla. Cristo nos redimió, dio su vida, porque un día vio su vida. Lo vio a usted y dijo: esta perla es muy valiosa. Esta perla no se puede perder. Esta perla vale la pena. Esta perla vale que yo dé mi vida por ella. Y me vio a mí cuando yo no valía nada. Cristo me redimió, dio su vida por mis pecados. Ese trato no fue un buen trato para Dios.
Y le agradezco que me escogió cuando yo estaba en el vientre de mi madre. De lo contrario, quizás no me hubiera escogido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Un trato, dice Pablo, aunque sea humano, nadie puede quitarle al trato ni añadirle al trato. Cuando usted hace un trato con alguien, trato hecho. Ahí se selló ya el trato. Ya nadie puede decir, agreguémosle esto al trato. No, el trato ya está hecho. Ah, sí, pero quitémosle un poco a este trato. No, el trato ya está hecho. Ese es el trato entre Dios y el hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El trato ya está hecho. Ya nadie lo puede quitar, ni nadie le puede añadir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿en quién está su fe puesta en este día? ¿Está su fe puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe? ¿O está puesta en alguien más? En alguien que no le salva. Usted puede estar perdiendo su tiempo si su fe no está fundada en Cristo. Voy a invitar a inclinar su rostro. Le voy a pedir al grupo que por favor regrese. Si su fe no está puesta en Cristo, yo le voy a dar una oportunidad a que le entregue su vida a Cristo en esta tarde. Si su fe no está en Cristo, usted está muerto espiritualmente. Y Cristo quiere redimirlo hoy. Cristo quiere pagar el precio que usted no pudo pagar por su vida, ni jamás va a poder pagar. Lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo y entregarle su vida. Ore conmigo. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino y murió en el Calvario por nosotros. Padre, gracias, porque un día nos escogiste, nos miraste, nos viste como una perla de valor, una perla que valía tanto, que lo valía todo. Señor, gracias por haberme visto a mí de esa manera, cuando yo no valía nada, cuando el mundo entero, Señor, me había rechazado. Tú me tomaste